Una vez hecho entonces el recordatorio de lo que habíamos dado en la clase anterior, de traslación vertical y horizontal de la gráfica de una función, lo que vamos a ver ahora es otras de las cosas que podemos hacer. Vamos a suponer ahora que estamos ante la presencia de una constante c, en principio ahora mayor que 1, porque lo que sea menor que 1, negativo y demás va a ir apareciendo a lo largo de todo este cuadro. Si el c es un número más grande que 1, y yo necesito hacer la gráfica de esta nueva función, que es la función y igual a c por f, o sea, es la función la que se ve multiplicada por c, lo que tengo que interpretar es que todas las imágenes se van a ver multiplicadas por c. Entonces, simple, si c vale 2, todas las imágenes se van a ver multiplicadas por 2. Si c vale 3, pensando en números simples, ¿no? Todas las imágenes se van a ver multiplicadas por 3. En la gráfica de la función lo que yo voy a ver es que hay un estiramiento vertical de la gráfica original. Ahí, a diferencia de lo que veníamos trabajando antes, ya no se mantiene la foto. La foto se deforma. La gráfica de la función original se deforma. Trata de mantener su estilo, pero deformado, estirado, ¿no? Y si, bueno, si C fuese el número 2, les decía, las imágenes se ven multiplicadas por 2. En la gráfica de la función lo que uno va a ver es que se estira verticalmente un factor de 2. Eso es lo que vamos a decir. En el caso de que me pidan hacer la gráfica de I igual a 1 sobre C, imaginemos, por ejemplo, C igual 2, ¿no? 1 sobre C es un medio. Si C fuese 3, 1 sobre C es un tercio. A las imágenes ahora las estoy multiplicando por un número que es más chico que 1. Positivo, más positivo, pero más chico que 1. Entonces las imágenes ahora se van a ver compactadas verticalmente. Eso, básicamente, en la gráfica de esta nueva función, lo que voy a ver es que cómo se afecta la gráfica original. Se comprime la gráfica original en un factor de C. Se comprime, se achica, sí. Dominio sigue el mismo. Entonces, sobre el mismo rango dominio, la función o se estira o se achica. Cuando ahora pasamos a que el valor de C multiplique a la variable x, como serían estos dos casos, como en los casos anteriores, que la x sea quien se vea afectada por esa multiplicación, lo que va a hacer es que yo vea afectado el dominio. Fíjense que esto también vuelve a ser una cosa que no parece tan natural. Si c fuese 2, f evaluado en 2 por x va a ser la gráfica de la función que yo tenía original, pero que ahora se comprime un factor de 2. A lo mejor en el imaginario, sin haber visto eso en detalle, uno hubiese pensado que era estirar. Bueno, ojo, todo lo que afecte a la variable x, siempre me detengo un poquito y lo pienso. Más de lo que lo pienso cuando el valor de la constante afecta a la función. Entonces, si la x es la que se ve afectada por la multiplicación de un número, la gráfica ahora horizontalmente se comprime. Por ejemplo, si c fuese 2, la función que originalmente tenía un dominio, ese dominio lo voy a ver achicado a la mitad. Si c fuese 3, lo voy a comprimir un factor de 3. Se comprime un tercio. En cambio, si a la variable, en vez de multiplicarla por c, la multiplico por 1 sobre c, ¿no? Pensando un poco en la misma presentación de acá, esto que está acá, esto, sería f evaluado en 1 sobre c por x, lo que voy a ver es que hay un alargamiento de la gráfica de la función. Si c vale 2, hacer f en un medio por x hace que la gráfica de la función se estire un factor de 2 horizontalmente. Y en la parte de abajo, esto lo voy a sacar un cachito, y en esta parte de abajo, lo que vamos a ver involucrados es esos numeritos, esos menos. El primer menos, si a la función la multiplico por un menos adelante,
Lo que estoy diciendo es que todas las imágenes cambian de signo. En la imagen voy a ver que la gráfica de la función original se refleja respecto del eje X. ¿Por qué? Porque los X siguen siendo los mismos, lo que pasa es que su valor de Y cambia. Entonces eso hace que la gráfica de la función nueva la pueda realizar reflejando la gráfica de la función original respecto del eje X. En cambio, si el menos afecta a la variable X, la gráfica de la función original se va a reflejar respecto al eje Y. ¿Por qué? Porque el menos 1 afecta a la X, no a la F. Bueno, por supuesto que si bien acá hay algunos dibujitos que van como haciendo la gráfica de cada una de estas situaciones, la única manera de entenderlo y de tratar de masticar todo esto nuevo es haciendo un ejercicio y otro, y otro, y otro. Entonces vamos a proponer trabajar sobre el ejercicio que veníamos haciendo base, digamos, el mismo que veníamos desarrollando antes para correrlo, tanto horizontal como verticalmente, ahora lo vamos a deformar. Entonces la función que teníamos era esta, de la cual, bueno, yo ya tengo acá la gráfica cargada en el GeoGebra, la teníamos. Y sobre la gráfica que yo tengo, voy a tratar de hacer cada una de las gráficas nuevas. Bien, la primera que tengo que hacer es la gráfica de f en 2x. Quien se ve afectada en la multiplicación del 2 es la variable. Entonces ahí, quien puede cambiar es el dominio de la función. Bueno, ¿qué va a pasar acá si multiplicaba la variable por 2? La cuestión es horizontal, pero ¿se estira o se comprime? Se comprime. Se comprime. A lo mejor a diferencia de lo que uno hubiese creído, ¿no? Entonces, yo, para graficar mi función, ¿qué es lo que hago? Me posiciono sobre cada uno de los sectores estratégicos. Esta función está conformada por tres gráficas bien diferenciadas. Voy a ir haciendo ese corrimiento por cada sector, ¿no? Por ejemplo, este segmentito horizontal se va a comprimir a la mitad. Entonces, este 0, 0 abierto queda ahí, pero este puntito que antes estaba en el punto de coordenadas 0, perdón, menos 2, 0, este puntito, ese que es el menos 2, 0, en esto de comprimirlo a la mitad, ¿a dónde se va a ir? Menos 1, 0. Sí, o sea, la nueva función va a venir acá. Y todo esto se comprime a la mitad, o sea que puedo completar porque acá tenía este. El punto 0,2, este. El punto 0,2. Si lo comprimo a la mitad, ¿a dónde va? 0, 1. No, vos estás ahí multiplicando la i. Ah, 0, 0 y medio. No, ¿cómo es? Un medio o dos. No, ¿dónde se va? El 0,2. No se queda en el cero. Y el punto tiene dos coordenadas. ¿Cuál sería? Bueno, 0,2. Ah, el mismo. Ese se queda ahí. Como pasaba con este abiertito. El abiertito acá era el punto de coordenadas 0, 1. 0 menos 1. Ese se queda ahí. Este punto que sí pertenece a la gráfica de la función, que es el 0,2 para la gráfica de la función original, dice que su variable x se va a ver afectada de tal manera que se va a su mitad. Y la mitad de 0 es 0. O sea que este punto queda donde está. Este punto abierto, que es el 1, 5, ¿a dónde se va? Un medio 5. Ahí va. Entonces, 1 medio, 5. Y después completo la gráfica. ¿Se acuerdan que eso lo hacíamos así? Esa parte que es lineal sigue siendo lineal. El 1, 1, este, Un medio 1. Un medio bien. uno.
Entonces, en esta línea de puntos que yo hice, en algún momento me lo tengo que encontrar a este. Y después la idea es que, no sé, por ejemplo acá, este puntito. En 4 la función original vale 1/4. 4, 1/4. Este. ¿A dónde se va? 2, 1/4. Sí, señor. Entonces, bueno, me voy a dar cuenta que se va a mantener más o menos la misma forma, pero va a quedar por debajo. Ese es el dibujo espantoso que debería quedar, que en todo caso, ahora lo vamos a ver en el GeoGebra, pero me doy cuenta de esto, de que se comprime la gráfica de la función en el sentido horizontal a la mitad. Pregunto, ¿cuál es el dominio de mi nueva función? -1 infinito. Sí, -1 infinito. Ese dominio, yo la verdad es que lo veo porque la gráfica me lo dice, digamos, desde -1 hasta infinito es donde veo la gráfica de la función. Supongamos que yo no tengo la gráfica de la función, que es un poco lo que hacíamos ese juego la semana anterior. No tengo la gráfica de la función. ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para calcular igual el dominio de esta función? ¿Qué debería plantear? ¿No? Supongamos que a esta función la llamo g1, para darle un nombre. Era los X que pertenecían a los reales, tal que 2 por X pertenece al dominio de F. Perfectísimo. Y dominio de f, que eso sí ya lo teníamos recontra claro, aunque capaz, pero lo vemos también de acá, era el intervalo cerrado de -2 a infinito. Y entonces hago esa traducción, es el conjunto de los x pertenecientes a R, tal que 2x pertenezca a este intervalo. Bueno, pero el tema este de pertenecer está muy bien. Me gustaría ver si hay alguna ecuación, inecuación, algo relacionado a alguna operación algebraica que me ayude a decir la x a dónde está. Porque a dónde está la 2x sí me interesa, pero yo quiero saber la x. Porque yo pongo acá, los x tales que esto. ¿Cómo lo puedo traducir? Que 2x pertenezca al intervalo que va desde -2 a infinito. 2X menor o igual a -2, ¿no? A mayor o igual, perdón. La solución. 2x mayor o igual que -2. Esa es la traducción, ¿no? Esta nubecita que a veces hago donde me aparto y hago una cuenta. Y bueno, resuelvo la inecuación, o sea, divido todo por 2. Como voy a dividir por 2, el sentido de la desigualdad no va a cambiar. Y cuando divido por 2 esta parte me queda esto. Entonces ahí termino como de concluir. Ah, mira, el x en definitiva, ¿quién es? El número que va desde -1 en adelante. O sea, la conclusión es la misma, obvio que es la misma, pero puedo encontrarla sin necesidad de haber hecho primero la gráfica de la función. Y eso es importante. Bueno, después quería ir al GeoGebra. Nosotros teníamos ya la función cargada, ustedes se acuerdan, siempre digo lo mismo, estos puntitos fueron agregados por mí, porque GeoGebra no me los va a terminar de dibujar como corresponde, tiene esa falencia, pero después en el resto es muy bueno. Le voy a pedir que haga la gráfica de la que quiero, 2x, ¿no? Para corroborar esto que estuve haciendo. Y ahí la ven. Vamos a ponerle otro colorcito. Bueno, rojo, ¿no? Como nos fue quedando parecido a lo que veníamos diciendo, ¿no? Que acá estaba el -1, este era el 1/2, acá pintadito. No, acá no era pintadito. Ahí es este el que se viene, así que ese es abierto. Este sí pintadito y se viene por debajo de la otra. Por supuesto que no va a perder esta condición de tener una asíntota horizontal al eje X.
Este puntito cerrado se viene acá. Este sigue quedando abierto, ese no se mueve. ¿Mm? Y tendríamos la gráfica que estábamos haciendo antes, medio como de a poco. Bueno, seguimos a ver con la propuesta. Esta. 2 por f de x. Sin hacer demasiado, el dominio de esta nueva función, ¿cuál sería? El mismo. ¿El mismo que quién? Que F, perdón. Claro, el mismo del de f, del original, ¿no? Porque ahora es como que siempre un volver a empezar. Siempre partimos de la original. Y en este caso, este 2 que esté afuera, ¿qué significa? La larga verticalmente. Se alarga verticalmente. Y para hacer la gráfica, ¿yo qué es lo que hago? Me posiciono sobre puntos estratégicos, digo estos puntitos, estos donde están estos cortes. Cuando la función sea dibujada, digamos, con continuidad, no voy a tener eso, y bueno, iré buscando algunos puntos referentes. Sé que por cada punto que pertenece a la gráfica de la función original, el nuevo punto lo que va a hacer es multiplicar por 2 a su coordenada y. Entonces, este puntito, menos 2, menos 1, que forma parte de la gráfica de la función original, va a originar ¿qué punto en la nueva gráfica? Menos 2, menos 1. Este puntito de acá, de la función original, origina ¿qué punto en la nueva función? Menos 2. Claro, siempre es la segunda coordenada del punto la que se va a ver multiplicada por 2, porque la segunda coordenada es el valor de la imagen. Este se viene acá, este se viene acá, y todos estos puntitos que tienen una segunda coordenada menos 1, ahora van a tener una segunda coordenada menos 2. Este que es el 0, 2, ¿dónde se va? Este. No El 2 al escuché. 4. Eso, perdón. Este que es el punto de coordenadas 1, 5, al su segunda coordenada estar multiplicada por 2 se va al 1, 10, medio como que me queda fuera de dibujo, a lo mejor andará por ahí, y completo la gráfica, bueno, medio feucho, pero la gráfica lineal, donde acá tendría el 10, el menos 10 no, 10. 10. Después el 1, 1 se va a ir al 1, 2. Y bueno, como todo este sector de la gráfica original va a originar puntos que su segunda coordenada se va a ver afectada por la multiplicación de 2, van a quedar todos por arriba. Pero siempre acercándose al eje X. Siempre acercándose al eje X. ¿Mm? Divino el gráfico que me quedó. Pregunto, dominio ya dijimos que iba a ser el mismo el de la función original. ¿Cuál va a ser el conjunto imagen? De la función en rojo. Quieren que la haga en GeoGebra porque eso es espantoso. Esta yo quiero que sea ahora el 2 afuera. La imagen va a ser el mismo, nomás que el doble, ¿no? Y bueno, pero no puedo decir, la imagen va a ser lo mismo, pero nada más que el doble. No, no. ¿Cómo escribo el conjunto imagen? Este puntito queda relleno, este abierto, este relleno, este abierto, este relleno. De la función en rojo. Menos 2 más infinito. Nah, No, perdón, me confundí con el. Perdón. vamos de nuevo. El rojito. Tengo que proyectar la gráfica de la función hacia el eje Y, ¿no? Buscar esa sombra perpendicular. Si yo Sería menos Sería el 2, conjunto menos 2, menos 2 unión Perfecto. con 0 unión abierto 0 al sin 2, incluir, 0, 2 cerrado. cerrado. Unión con del menos 4 al 10 abierto. Del Al 4 4 al 10 abierto. al 10 abierto. Así sería el conjunto imagen de ese nodo. Sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno,
Ya teníamos este. Bueno, este ya está, este ya está. Viene acá. La variable, de nuevo, que está multiplicada por un medio. ¿Qué va a pasar con la gráfica de la función original? Se alargaba horizontalmente. ¿Un factor de cuánto? ¿La mitad? Si se alarga, no se alarga a la mitad, o sea, se alarga al Se doble. mide 10, el doble. No, pero ahí no hay un 10, ¿no? Ah, tiré un ejemplo por tirar. Ah, bueno. Entonces vamos de nuevo. La variable se va a ver multiplicada por un medio. Y eso significa que a nivel de gráfica se estira un factor de 2. Entonces este puntito, que es el -2, -1, ¿a dónde se va a ir? Al doble en teoría. ¿Y entonces dónde voy? Menos 4. -4, que no se ve. Acá. Este se queda donde está y ahí se estira este factor de 2. Este se queda en donde está porque como su variable x es 0, que se estire, no se va a ver. Pero este puntito, el 1, 5 abierto, ¿a dónde se va? Al 2, Al 5. 2, 2,5. 5. Y ahí completo. El 1, 1 se va a ir al 2, 1 y se estira. Y sigue por ahí. Evidentemente lo que veo, como era de esperar, que como la variable es la que está multiplicada por un factor, es su dominio quien puede cambiar. Según lo que yo veo en esa gráfica ahí, mirándola con buenos ojos, ¿cuál sería el dominio de esta nueva función? Para, profe, Sí, ahí con la del medio. Se fue del 2 al 5. ¿Por sí, qué? ¿Qué pasó? porque este puntito que está acá, que es el 1, 5, se traslada en dirección horizontal al doble en su coordenada en X, Ah, ahí lo vi, lo vi, lo vi. Ahí porque se está. estira en 2. Ahí, pero un medio por X no sería lo mismo que dividir por 2. Sí, pero no te ¿Y por marees, qué? no Ah, te no sé. marees. Esta era la parte mareable de esto. Siempre aquello que afecta a la variable X es lo que parece que va en contra de la intuición, ¿no? Cuando vos ves que la X se divide por 2, vos decís, ah, no, entonces la estoy dividiendo. Sí, dividís la variable por 2, pero el efecto en la gráfica es que se estira al doble. Ah, listo. Ahora vamos a ver una cosita. Miremos ahí el dibujito. Seamos buenos mirando el dibujo rojo de la gráfica, ¿no? ¿Cuál sería el dominio? De -4 a infinito. Bien, bueno, eso es lo que dice la gráfica. Vamos a corroborarlo sin necesidad de ver la gráfica, haciendo la cuenta parecida a la que hicimos hace un rato para el caso 1. Yo tendría que decir que, supongamos que a esta la llamo G sub 2, ¿no? El dominio de G sub 2 está formado por aquellos números reales tales que un medio X pertenezca al dominio de la F. ¿Se acuerdan que era pensar que esto era quien tenía que estar en el dominio de la función que le voy a aplicar? Entonces me queda el conjunto de los X pertenecientes a R tal que el dominio de F, ya lo sabíamos, era el intervalo cerrado de -2 a infinito. O sea, un medio X tiene que pertenecer al intervalo que va desde -2 hasta infinito. Ahí es donde uno, ¿qué es lo que hace? Se aparta un poco y dice, bueno, ¿qué significa esto? Vengo, hago una cuentita auxiliar y digo que un medio X pertenezca al intervalo -2 infinito, es que un medio X sea mayor o igual que -2. O sea que X sea mayor o igual que -4. Y de ahí sale que este va a ser el intervalo dominio de mi función. Lo mismo que habíamos visto
haciendo la gráfica con esa estrategia de estirarla un factor de 2. ¿Estamos? De a poco con esto, ¿eh? Esta es la parte por ahí como más feucha. Y vamos a los últimos dos que nos quedan. Vamos con este. Ahí decía en... Sí, alguien me quería preguntar algo. ¿No? Volvemos a la placa anterior. Sobre el final... el anterior no está. Sobre el final se veía cuál era la interpretación, si el menos afectaba a la función o el menos afectaba a la variable. El que tenemos que hacer es el último de los casos. Y dice que la función se va a poder obtener de reflejar la gráfica de f respecto al eje y. Como espejo, reflejo con respecto al eje y la gráfica que yo tenía. Entonces, bueno, voy a tratar de hacer la gráfica manteniendo justamente esa idea. Este puntito, que es el -2, -1, si yo lo reflejo en relación al eje y, ¿a dónde se va? Pues sí, hacer lo mismo, pero del otro lado. Bueno, sí, pero digo, ¿a dónde se va este puntito? A la derecha, del otro lado del eje Y. Todo bien que me digas a la derecha. ¿Cuál es la oposición? El 2. ¿Cuál sería? Al 2, 1, menos 1. 2 2 menos menos 1. 1. Ahí va, 2 menos 1. Este se queda acá. Todos estos acá se van a su reflejo. Después, ahora voy con esto. El 0,2 se queda donde está, ¿no? Este se queda donde está. Porque está sobre el eje Y. Su reflejo es el mismo en relación al eje Y. El 1,5, ¿dónde se va? Al menos Menos 1, uno, 5. Sí, ahí va. Y después, bueno, trato de hacer lo mejor que puedo. El reflejo, este segmentito debería ser el reflejo de este otro. Y ahora me falta reflejar esta otra parte. El 1, 1 se va a ir al -1, 1. Y como reflejo, bueno, no sé si me quedó tan lindo ahí. Se va, se va, se va, se va acercando cada vez más al eje X. No lo toca. Esa sería la gráfica de esta función. Según lo que yo veo en ese gráfico realizado, ¿cuál sería el dominio de esta nueva función? De menos infinito a 2. A 2. Bueno, está bien. Y ahora lo que hago es corroborar que el dominio es ese si lo miro desde otro lugar, ¿no? De esta función digo, la llamo G sub 3. El dominio de G sub 3 sería el conjunto de los X pertenecientes a los reales, tales que sea menos X quien pertenezca al dominio de mi función original. Bueno, es el conjunto de los X pertenecientes a los reales, tales que menos X pertenezca el dominio de la función original, menos 2 infinito. Entonces, de nuevo, me aparto para interpretar qué es esto y digo, bueno, que menos X pertenezca a este intervalo significa que menos X sea mayor o igual que menos 2. Cuando yo multiplique ambos lados por menos 1, acá me queda X, acá me queda 2, pero ¿qué pasa con este signo? Se invierte y queda esto. Entonces, una vez que hago esa cuentita auxiliar, digo, el intervalo, entonces dominio es desde menos infinito hasta 2 cerrado. Coherente con lo que acabamos de ver en el gráfico. Y el conjunto imagen se conserva el mismo al de la función original, porque eso no cambia. Eso no cambia. Acá en el GeoGebra, yo acá tenía 2f, entonces ahora le voy a poner f de menos x, enter, y ahí está el dibujito, ¿no? El reflejito. Y ahora me falta el último, que el último me parece que
es uno de los más, no sé, sencillos. Cuando la función es quien está multiplicada por el menos, entiendo ahora que son todas las imágenes las que se van a multiplicar por el -1, o sea que las imágenes van a ser ahora todas opuestas, con el mismo valor de dominio. O sea, el dominio sigue siendo el mismo como conjunto. Entonces, por ejemplo, si me paro en este puntito, que es el -2 menos 1, esta función hace que, ¿qué punto ahora pertenezca a la gráfica de esta nueva función? Menos Si lo- 2, 1. -2, 1. Todos estos puntitos que están acá, desde -2 hasta 0, van a ser puntos que la función original tiene como imagen al número -1. La nueva va a tener como imagen al número 1. Voy a borrar esos puntitos que agregué ahí. Entonces, hago esto y acá queda abiertito. El punto 0,2 ahora va a originar el punto 0, -2 en la gráfica de la nueva función. El punto 1,5 se va a ir al punto 1, -5. 3, -4, -5, por acá. Esto. Entonces acá dibujo el pedacito del segmento. Este que es el 1, 1 se va a ir al 1, -1. Y acá tiene que haber un reflejo respecto al eje X, o sea que hago el espejo. Bueno, eso que quedó dibujado sería la gráfica de esta función. Es un reflejo de la gráfica original respecto al eje X. ¿Cómo quedaría el conjunto imagen de esta nueva función? Porque el dominio no cambia en relación a la función original. De menos 5 abierto Ah, yo lo cerré, ¿eh? Sí, tenés razón. Esto es abierto porque este es abierto. -5 abierto. a 2 cerrado. A menos 2 cerrado. Unión de menos 1 cerrado. A. Me trabé. No, dale. Todo este pedacito rojo es lo que yo voy a proyectar sobre el eje Y. 0 abierto. 0 abierto. Unión. Si ahora esto... El 1. Ese sería el conjunto imagen de la nueva función. Así es. Paciencia. De a poquito. Y ya que estamos y lo tenemos al GeoGebra, le vamos a pedir ahora que me haga la gráfica de esa. El menos lo pongo afuera. Voy a ver reflejado todo. Bien. ¿Preguntas? No, esto es solo una presentación. Las preguntas entiendo que van a ir surgiendo a medida que efectivamente se pongan a trabajar con cada una de las propuestas. Pero consejo, lo que siempre les dije, me posiciono sobre algunos puntos estratégicos de la función original, interpreto qué tipo de efecto le hace esta expresión que me están pidiendo que grafique de la función y digo, bueno, ¿qué hago? ¿La tengo que multiplicar por 2 a la función o a la variable? Y dependiendo a quién sea, es si esa deformación es en dirección vertical u horizontal. Una vez que más o menos traslado algunos puntos como estratégicos de la función original, después completo la gráfica de la nueva función. ¿Mm? No digo que sea súper fácil, hay que tener cuidado. Tampoco es que sea súper difícil. Bien. Vamos a presentar, porque ahora es como que pasamos a otro tipo de situaciones, vamos a presentar la definición de estas nuevas funciones que surgen a partir de dos funciones base con las que yo esté trabajando. ¿Cuál es la idea? Vamos a suponer que yo tengo dos funciones, f y g, las tengo, y si las tengo, tengo sus dominios correspondientes, y con esas dos vamos a formar 4 funciones nuevas, que son la suma, la resta, la multiplicación y la división. Las vamos a definir.
vamos a decir de qué manera actúa la ley de cada una de esas funciones y a la vez vamos a definir cómo funciona o cómo se origina el dominio de cada una de ellas. Entonces a mí si me dan dos funciones que me digan que trabaje con la función suma, con la función f más g, significa que la ley de la función f más g evaluada en un x va a ser básicamente aquella que surja de hacer f de x más g de x. Esto es una definición, ¿eh? No tengo que preguntarme nada. Definición. Y entonces dentro de la definición, para poder decir que un x está dentro del dominio de la función f más g, como ese x va a tener que ser tal que tenga sentido hacer estas dos cuentas, me doy cuenta que el x tiene que estar en el dominio de f para que esta cuenta se pueda hacer y simultáneamente tiene que estar en el dominio de la g para que esa cuenta se pueda hacer. Entonces, a conclusión un poco de la presentación de la ley, lo que nos damos cuenta es que el dominio de la función suma no es más que la intersección de los dominios de las dos funciones. Entonces, tengo dos funciones cualesquiera, sumarlas significa que así es como tengo que actuar para la ley, y cuando tengo que dar el dominio es la intersección de los dominios. Imagino, por ejemplo, supongamos una situación simple. F de x igual a x a la 5. ¿Cuál es el dominio de la función x a la quinta? Todos los reales. Reales. Todos los reales, no hay ningún real para el cual tenga que tener algún problema. Si tengo g de x igual a raíz cuadrada, ¿cuál es el dominio de la g? Reales positivos incluyendo el 0. Sí, señor. Entonces, si alguien me dice que tengo que trabajar con la función suma de x, según lo que dice la ley va a ser sumar las dos leyes. Entonces, evidentemente, si un x tiene sentido que lo ponga acá para evaluar f más g, es un x para el cual tiene que tener sentido poder aplicar esas dos expresiones. Entonces, el dominio de la función suma es la intersección de los dos dominios, que en este caso sería desde 0 incluido a infinito. Este realmente es como que me impone una restricción. No puede ser cualquier número real. Bueno, de esa manera es como van surgiendo las definiciones de estas nuevas funciones, ¿no? Entonces ahora, supongamos que quiero definir la función resta. Ya definimos esta. Ahora vamos por esta, la función resta. Bueno, vamos a decir de qué manera actúa la ley y el dominio. F menos g, evaluado en un x, se va a definir como f en x menos g de x. Y de nuevo, para que un x pueda estar en el dominio de la función resta, tiene que ser un x para el cual se pueda calcular f de x y se pueda calcular g de x. O sea que el x tiene que estar simultáneamente en los dos dominios. De nuevo, como fue en la suma, el dominio de la resta de funciones es la intersección de los dominios. No resulta nada raro digo ahora, pensar en el producto. Si tengo dos funciones, hacer el producto de las dos funciones, evaluarla en un x, significa en esta definición que es hacer el producto de las dos expresiones, de f de x por g de x. Profe, una pregunta. Ponele en la suma o en la resta. Si no se intersecan los dominios, entonces no existe esa suma de función o resta, o lo que Ese no existe. sea. No tenés un dominio vacío, no tenés una función. Ujú. No va a haber, no vamos a trabajar con ese tipo de casos. La pregunta es valedera, pero no vamos a trabajar con esas situaciones, ¿no? No, obvio, pero para aclarar y saber. Ahora, si el x necesito que esté en el dominio del producto, de nuevo, como tengo que pensar que esto tiene que tener sentido, el x tiene que estar en el dominio de la f y a la vez en el dominio de la g. Entonces, otra vez, el dominio del producto es la intersección de los dominios. Y acá es donde aparece un cuidado en especial
para la definición de la división. La división entre las funciones la puedo hacer y decir que f dividido g evaluado en un x se va a poder evaluar en la medida en la que yo pueda hacer f de x dividido g de x. Si quieren, en vez de escribirlo así, lo escribo así. Para que esto tenga sentido, tengo que pensar un poquito más, ¿no? El x tiene que estar en el dominio de la f para que esa cuenta la pueda hacer. El x tiene que estar en el dominio de la g para que esa cuenta la pueda hacer. O sea, tiene que estar en la intersección de los dominios. Pero se le agrega una condición más que no se le había agregado en ninguno de los casos anteriores. Tengo que sacarme de encima aquellos valores de x que estando en el dominio de la g hagan que g de x valga 0. ¿Por qué? Porque desde el momento en que hay una división, no puedo dividir por 0. Entonces, este es el caso en el que se le agrega una condición más. Voy a estar trabajando adentro de la intersección de los dominios, pero le voy a pedir a la x que sea tal que g de x no me dé 0. ¿Mm? Por ejemplo, simple. Supongamos que f de x es x al cuadrado más 5. El dominio de f, todos los reales. Fantástico. G de x igual a x. El dominio de g, fantástico, todos los reales. Pero sin embargo, cuando yo quiero calcular la ley de la función f sobre g en x, la ley es esta. Y tengo que tener mucho cuidado de que esto no se anule. Entonces, ¿cuál va a ser el dominio de la división? Todos los reales menos 0. Sí. Que es seguir esto, ¿no? El dominio de f es R. El dominio de g es R. Y para que g de x sea distinto de 0, es el x quien tiene que ser distinto de 0. ¿No? Acá x tiene que ser distinto de 0. Entonces el dominio de la división es los reales menos el 0. Bien. Esta forma de originar funciones, fíjense, dadas dos funciones f y g, cualesquiera, puedo formarme estas 4. Pero me puedo formar otra más. Puedo ahí tratar de trabajar diferente y generar lo que se llama la composición de funciones. ¿Qué es esto de la composición de funciones? Dadas dos funciones f y g, empezamos igual que antes. La función composición que va a tener esta notación, f cerito chiquitito g, esto es como un cerito, un chiquitito, una o muy pequeña. Esto se dice f compuesta con g. Esa es la forma de leer, ¿no? Esto. F compuesta con g. F compuesta con g en x se define como f evaluado en g de x. Entonces, f compuesta con g en x es f evaluado en g de x. Para que eso tenga sentido, digo, bueno, ¿a dónde tiene que estar el x? ¿El dominio de la composición es la intersección de los dominios? Acá yo tengo que tener mucho más cuidado. Para que esta cuenta se pueda hacer, tengo que pensar como desde adentro hacia afuera. El x tiene que estar en el dominio de la g. Y por otro lado, toda esta cuenta, g de x, tiene que ser una expresión en la que la f la pueda calcular. O sea que tenés que fijarte la intersección entre el dominio de f y el conjunto de imagen de g, Bueno, algo así. en realidad la idea es que se puede pensar así. No vamos a tratar de pensarlo así porque van a estar siempre en algún error.
eso es real, lo que estás diciendo. Las expresiones de g de x que tienen que ver con el conjunto imagen, de g va a tener que estar dentro del dominio de la función, eso es real. ¿Cómo vamos a trabajar nosotros? Básicamente por la definición, exactamente por esta definición. Es el conjunto, el dominio, el conjunto de los x que pertenecen al dominio de g, que es la primera función que le aplico, de tal manera que el resultado de g sea un número que pertenezca al dominio de la siguiente función que le aplico. Esto es una cadena de composiciones. Imagínense que, así como podemos definir la composición de A2, uno podría, sin problema, imaginar una composición de A3. Imagínense que yo les digo, bueno, F compuesta con G, compuesta con H, evaluada en un X. Siguiendo esta misma estrategia en la que se planteó la definición de la composición entre dos funciones, esto tendría que ser F en G en H de X. Y si tuviese que decir quién es el dominio de esta composición de 3, es desde adentro hacia afuera pedir que toda esa cadena de cuentas se puedan realizar. Entonces, el X, ¿a dónde va a tener que estar primero? En H. En el dominio del H. Entonces, si quisiera pensar en escribir el dominio de esta composición, digo, es el conjunto de los X que están en el dominio de H. Tal que, ¿qué sigue ahora en este caminito? H de X pertenezca al dominio de G, H de X pertenezca al dominio de G. Y después, tal que G de X pertenezca al dominio de F. casi. G de H de X HX. pertenezca al dominio de la F. Eso es lo que debería decir. Bueno, tampoco es que los quiero marear demasiado, pero la idea es que si voy incorporando, tengo que pensar que todo el camino que tiene que tener sentido es el que va desde adentro hacia afuera. Paso a paso, cada una de esas Profe, cuentas las tienen que tener sentido, sí. y una pregunta, ¿y no podemos ponerle a hacer primero la composición de G compuesta con H y después hacer la composición de esa función nueva que te quedó con F? Bueno, puede ser, ¿cómo no? Como resolver primero esto y después componerlo con la Claro, F. hacerla de adentro y después sumarle la otra. Puede ser también. Sí. Ujú. ¿Cómo no? Bueno, lo que quiero, en definitiva, ahora que quede claro, es la presentación de composición de A2. Es una que come a la otra. Esa es un poco la idea, ¿no? Un Pac-Man. ¿Saben lo que es el Pac-Man, no? ¿O quedaron en la... Yo quedé en la historia. Sí. Sí, sí. Bien. Bueno, importantes observaciones a marcar acá. Voy un cachito a la plaquita anterior. Hacer F más G o hacer G más F, indistinto. Hacer F por G o G por F, indistinto. No es tan así, no es así, si yo hago F menos G o hago G menos F. ¿Estamos claros? No es lo mismo hacer 5 menos 2 que 2 menos 5. Con las funciones pasa lo mismo. Y no es lo mismo hacer F sobre G que G sobre F. Son expresiones totalmente diferentes. Bueno, en la composición, uno se puede preguntar, si hago F compuesta con G, o hago al revés, G compuesta con F, no tengo que, o no tengo por qué pensar que eso me tiene que dar lo mismo. Es más, si quieren lo podemos escribir acá. Si yo tuviese que definir G
compuesta con f en un x, ¿cómo tendría que escribir esto? Pensando en esta parte. Ah, G. Para que no me acuerdo el vocabulario, por eso. No importa, a ver, tratá de hacer lo que puedas, yo te voy corrigiendo. G paréntesis, Bueno, lo hiciste fácil. F, paréntesis, X, cierro paréntesis y cierro otro paréntesis. Bien. G compuesta con f en x es G evaluada en f de x. Ahora, ¿cuál va a ser el dominio de G compuesta con f? ¿Cómo lo escribo? Es el conjunto de los x que pertenece ¿a dónde? Al dominio de F, tal que, o bueno, no, dividido eso. Tal que, F de X pertenece al dominio de G. bien. Y cuando lo veo así, la verdad es que f compuesta con G o G compuesta con F, al menos en lo que yo veo escrito, no tengo por qué suponer que me van a dar cosas iguales. Es más, la mayoría de las veces van a ser siempre cosas diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con eso, lo que hace que, ¿para qué lo digo? Que podamos, en todo caso, corroborar o tener cuidado con que, en general, no me va a dar lo mismo F compuesta con G que G compuesta con F. Y por otro lado, importantísimo, importantísimo es típicos ejemplos que vamos a trabajar en la práctica. Bueno, encuentre la ley y el dominio, o encuentre el dominio y la ley de F compuesta con G, o de G compuesta con F. A la F y a la G me las van a dar. Bueno, hay un camino correcto para realizar estos ejercicios, que es este. Primero de los ejercicios, lo que vamos a hacer es encontrar el dominio. Esto es lo primero que vamos a evaluar cuando tengamos que justamente hacer este ejercicio de composición. Y después, la ley. Después vamos a averiguar qué es esto. Esto va a ser lo segundo. Primero voy a calcular el dominio, después voy a calcular la ley. ¿Por qué digo eso? Porque hay veces que uno lo que hace es primero calcular la ley y con la ley quiere calcular el dominio. Bueno, hay ejemplos en los cuales si hacen ese sentido en los ejercicios, el resultado que encuentran es incorrecto. No está bien. A veces le pegan, de casualidad, porque bueno, ameritaba justo el ejemplo, pero otras no. Tienen que tener mucho cuidado. Y se los digo, por ejemplo, con un ejemplo muy, muy, muy concreto, que es el siguiente. ¿No? Esto. Voy a correrme un cachito para arriba. Ahí, para tener un poquito de espacio. Esto ojo con esto. Pensemos la función f de x igual a 1 sobre x. Y supongamos que no es que tengo otra función, es como que voy a usar la misma 2 veces. Y les propongo hacer f compuesta con f. Total, son 2 funciones, la misma. Si yo primero lo que hago es encontrar la ley, debería ser f evaluada en f de x. La f de x, ¿qué es lo que hace? Cada vez que la f la evalúa en un número, lo que da es su recíproco. Lo pienso así, más fácil, ¿no? F de manzanita, 1 sobre manzanita, f sobre corazón, 1 sobre corazón. Siempre el recíproco. Bueno, supongamos que quiero hacer esto. ¿Cuál sería la ley, no? F en el primer f de x, el primero, que es el primero que, porque empiezo desde adentro hacia afuera,
esta expresión me da 1 sobre x. Y ahora, hacer f en 1 sobre x es dar el recíproco de lo que tengo ahí. Y el recíproco de 1 sobre x es x. Doy vuelta a la fracción. Si yo miro esta composición y miro la ley final, diría que f compuesta con f en x es x. ¿Está mal eso? No, está bien, porque hice trabajo algebraico, me dio esto. Si yo solo miro esa ley, ¿cuál diría que es el conjunto dominio de esa composición? Ahí incluirías el 0 y serían los reales con el 0. Claro, si yo miro eso, digo, ah, mira, la ley me quedó un lindo polinomio, o la función identidad, el dominio es R. No, no. ¿Por qué? Porque cuando hago el camino real del dominio con la definición, yo voy a decir, el dominio de f compuesta con f va a ser el conjunto de los x que pertenecen a la primera función que le aplico, que es f, de tal manera que f de x pertenezca al dominio de la f. Medio raro, pero es todo f. ¿Quién es el dominio de la función f? Menos. Los reales menos el 0. Exacto. O sea que es esto. Tal que, y ahora f de x, que es 1 sobre x, pertenezca a, de nuevo, los reales menos el 0. Entonces, cada vez que yo estoy en una composición, el dominio de la composición siempre va a estar contenido en el dominio de la primera función que le aplico. Esa es una condición desde la propia definición. Entonces, las expresiones de la x primero están acá adentro. Después me fijo, todas las x que están acá, ¿verifican esta segunda condición? Bueno, si las verifica, me quedo con todas ellas. Y si hay alguna x que no verifica la condición que está acá al lado, a esa x la voy a tener que sacar. Entonces lo reescribo un poquito. Digo, esto es el conjunto de los x pertenecientes a R menos el 0, tal que, así como hacíamos antes en los ejercicios anteriores de pertenencia, que tratábamos de buscar alguna expresión de desigualdad o de igualdad, bueno, acá se puede poner una expresión del distinto. Que pertenezca esta expresión 1 sobre x a los reales menos el 0, básicamente lo puedo traducir como 1 sobre x distinto de 0. ¿No? Que pertenezca a esto es esquivar al 0, básicamente. Entonces digo, a ver, de todos los números reales, excepto el 0, ¿hay alguno que me traiga problemas con esta condición? ¿Habrá algún número real que haga que 1 sobre x valga 0 y que entonces lo tenga que sacar de esta primera parte? No, Y la verdad es que no. O sea, todos los x reales menos el 0 son valores que al momento de hacer 1 sobre x, siempre me va a dar distinto de 0. Porque para que sea 0 una fracción, quien tiene que ser 0 es el numerador. Y este numerador siempre es 1. Por lo tanto, el dominio de esta gran composición es R menos el 0. Este es el dominio real. Que si yo hubiese querido hacer el dominio a partir de la ley de la composición, hubiese dicho que el dominio era todo R. Y eso está mal. ¿Pero estuvo mal este manejo algebraico? No, fantástico. Nada más que, al momento de calcular el dominio, tengo que ir a la definición. Bueno, este ejemplo es uno que les va a servir a ustedes como típico contraejemplo para, por ejemplo, justificar algún verdadero o falso. Igualmente ahora vamos a hacer más ejercicio, no, esto no queda acá. Voy a borrar un cachito todo y si quieren, esto sí es importante, este dominio siempre va a estar contenido o a lo sumo va a ser igual al dominio de la función g, que es la primera, el primer dominio en el cual el x tiene que estar. Puede ser igual o a lo mejor puede ser un contenido estricto. Puede haber valores de x que no cumplen la condición de al lado, entonces los tengo que sacar. Bien.
Bien, bien, bien. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Voy a hacer el primero y después hacemos un descansito y seguimos con los otros 3 que quedan, que son por ahí los que pueden ser más problemáticos. ¿Cuál es el ejercicio a realizar acá? Una mezcla un poco de todo lo que estuvimos viendo. Me van a dar 3 funciones que cuando no me dan el dominio, interpreto que es el dominio natural, el más amplio posible para el cual las funciones tienen sentido que sean calculadas. Y me piden que halle el dominio y la ley de cada una de estas funciones. Dominio y ley. El consejo es siempre encuentren primero el dominio. Siempre encuentren primero el dominio. Después hagan la ley. Hacemos uno y hacemos un cortecito. Vamos con este. Dominio. De F por H. ¿Cuál era el dominio del producto? ¿Se acuerdan? Del producto. No es una composición. ¿No? La intersección de ambos dominios. Y eso era el dominio de F, intersección, el dominio de H. Entonces, como estos dos dominios los voy a necesitar conocer, la verdad es que me podría haber avivado antes y decir, bueno, la verdad tendría que dejar bien en claro cuál es el dominio de cada función involucrada. ¿Cuál es el dominio de F? Reales, menos de -1. Bien, los reales menos el -1 porque es el que me trae problemas en la división. ¿Y el dominio de H? ¿Cuál sería? El de H. Lo- ¿Quién, de Lorenzo? H, los reales. Claro, Los eso. reales. Sí, los reales en polinomio acá. Entonces, digo, tengo que hacer la intersección entre estos dos dominios. Uno, el dominio es todo R, el otro es R menos el -1. ¿Cuál sería la intersección de esos dos conjuntos? Los reales menos el -1. Claro, porque este no me trae ninguna restricción. Entonces, Ujú. los reales menos el -1. Fantástico. Ahora vamos a la ley. La ley es F por H evaluada en un X, por definición, es F de X por H de X. Y no hago más que transcribir las dos leyes. La de F, 2 sobre 1 más X, por la de H. Como H tiene, digamos, más de un término, ¿qué tendría que poner acá? Si yo escribo esto, está mal. ¿Qué me En falta? paréntesis. Claro. Entre paréntesis. Sí, sí, porque si no pongo los paréntesis, está mal. Porque si no ponía los paréntesis, pareciera ser que esto era solo multiplicado por 4 y el menos x quedaba, menos x cuadrado quedaba fuera. A ver, ¿puedo esto escribirlo diferente? Sí, no hay problema. Pongo 2 por 4 menos x cuadrado sobre 1 más x. Y ya está. Encontré el dominio, encontré la ley, se terminó el ejercicio. ¿Estamos? Aconsejo siempre, dominio primero, ley después. Bueno, vamos a hacer así. Vamos a hacer un descanso.